Ok, bueno, buenas noches, bienvenidos a todos. Me presento, mi nombre es Fabiola Balcázar López, yo soy nutrióloga de profesión y ya tengo 13 años en esta empresa de nutrición por convicción. Por los resultados, por los testimonios, por lo que aprendemos, por la persona que soy ahora, cómo llegué antes y cómo soy ahora, ha habido un gran cambio, tanto en mi salud, en mi nutrición, en mi forma de pensar, en mi forma de ver la vida, en lo que he logrado, en los viajes que me he ganado, los lugares que he conocido, la gente que he conocido, y pues la verdad que ha sido una gran experiencia hasta ahora. Y bueno, yo la verdad que cuando yo entré a esta empresa y vi que era de nutrición, pues me emocioné mucho porque tiene mucho que ver con mi carrera, aunque aquí aprendí que no tienes que ser nutriólogo para poder aprender y enseñar lo que aquí vamos a ver hoy en la empresa, ¿no? Decidí poner a disposición mis conocimientos, parte de lo que sé para la gente y pues me da mucho gusto que estén aquí hoy para aprovecharlo, ¿sale? Entonces vamos a compartir la pantalla. Ok, ya está seleccionado. Bien. Y bueno, el tema de hoy es un tema muy padre porque es un tema que mucha gente le tiene miedo, ¿no? O que hemos escuchado hablar de este tema y lo relacionamos siempre con enfermedades como la diabetes, por ejemplo, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver parte uno de 3, así que les invito a que no se pierdan la segunda y la tercera parte. Lo vamos a promocionar en los grupos cuando las vamos a dar. Van a ser, son semanales nuestras pláticas, así que bueno, la parte 2 será la semana que viene y la parte 3 dentro de 3 semanas. Entonces, bueno, hoy vamos a ver la parte uno y el tema es glucosa o azúcar. ¿Es tan mala como dicen? ¿Ustedes qué creen? ¿Perdón? Se ve el hombre ¿Qué hago? ocultar. ¿Ya lo había ocultado? ¿O ¿No nos ocultó? Ah, no. Gracias. Bueno, les decía, perdón, parte técnica, de la glucosa, ¿no? Que sí está mala como dice, ¿no? Vamos a ver ahorita en este tema, la parte uno, vamos a ver, vamos a verla de una forma que a lo mejor no la han visto o quizá ya, no lo sé, pero vamos a atacar este tema de una manera muy padre. Van a ver, les va a gustar. Ay, quiero avanzar. Sí, sí, sí. Bueno, la definición de glucosa, vamos a ver que viene del griego, proviene de una etimología griega que es glicos, que significa dulce. La glucosa es un tipo de azúcar que es un monosacárido, que es la principal fuente de energía para las células del cuerpo. Se encuentra en la sangre y en muchos alimentos. El cuerpo la produce a partir precisamente del consumo de alimentos y también puede fabricarla dentro del cuerpo a partir de otras sustancias como los aminoácidos. Eso lo vamos a ver en la parte 2. Características de los azúcares. Bueno, tienen diferentes características en dulzor. Por ejemplo, siendo el más dulce la fructosa, el sabor de la fructosa es el que a nuestro paladar lo percibimos más dulce, seguido de la sacarosa, que es el azúcar común que conocemos, la glucosa, que viene dentro de algunos alimentos, principalmente las frutas o alimentos dulces refinados o azúcares simples, y la lactosa. Son los que dan más dulzor a nuestro paladar. La glucosa es la unidad metabólica básica del cuerpo, la que provee energía inmediata. Los demás azúcares tienen vías bioquímicas o metabólicas diferentes que les capacitan también para convertirse en glucosa. Pero la glucosa en sí es el azúcar que inmediatamente nos va a dar energía, que su vía metabólica es más rápida, de manera más rápida entra al torrente sanguíneo y entra a las células. Por lo tanto, la glucosa es nuestra fuente principal de energía. Ya desde ahí no la podemos satanizar, no podemos decir que el azúcar es mala, que la glucosa es mala, porque es nuestra principal fuente de energía. Entonces, hay que poner mucha atención en este detalle, ¿no? El metabolismo de la glucosa inicia con la glucólisis, que es una vía metabólica, un proceso bioquímico en el cuerpo, donde se generan dos moléculas de ATP, se llama.
También hay que familiarizarse con esta palabra porque la vamos a escuchar muchísimo dentro de la nutrición, dentro de la bioquímica y dentro de los productos de nutrición que nosotros manejamos, también vamos a escuchar esta palabra, ATP. El ATP es trifosfato de adenosina y es el resultado del metabolismo de la glucosa. Es decir, la glucosa se va a degradar dentro de nuestro cuerpo, se va a romper, por así decirlo, y dentro de esta degradación va a producir dos moléculas de ATP siempre. Entonces, cada molécula de glucosa nos va a ayudar a producir dos moléculas de ATP. ¿Y por qué esto es bueno? Porque el ATP precisamente es la energía en nuestro cuerpo. El ATP es una molécula crucial en todas las células vivas. Sin el ATP, las células no podrían vivir, actuando como la principal fuente de energía para procesos celulares, ¿ok? El ATP también almacena energía temporal, es decir, nos va a ayudar a que la energía que tenemos, si tenemos de más, glucosa de más, nos va a ayudar a reservarla de manera temporal, de manera momentánea, para poder utilizarla rápidamente. Porque, ejemplo, necesitas salir huyendo porque un perro te viene persiguiendo o te encontraste un perro, ¿no? De esos que luego nos espantan ahí en las bardas o en los portones. Entonces, necesitas energía inmediata para poder correr. Esa energía te la va a dar el ATP, la va a sacar enseguida de la célula y vas a poder, en este caso, por ejemplo, correr, ¿no? Salvar tu vida. Entre sus funciones están contracción muscular, aparte de darnos energía, actúa en otras funciones, por eso es muy importante. Contracción muscular, transmisión nerviosa, el transporte de moléculas, síntesis de nuevas moléculas y transmite mensajes entre células y dentro de ellas. O sea que también es un transmisor nervioso, por eso también es muy importante. La producción de ATP ocurre dentro de la mitocondria. Dentro de la empresa de nutrición a la que pertenecemos, últimamente se desarrolló un producto muy bueno, que precisamente tiene que ver con la mitocondria, ¿cierto? La mitocondria se ha estudiado que es una fuente de energía o es la que nos ayuda. Este es el producto, miren, se llama IQ, es el producto de los más nuevos que tenemos y tiene nutrientes especializados precisamente para ayudar a la mitocondria a producir energía y a producir las conexiones nerviosas en nuestras neuronas. Entonces, imagínense qué importante es. Y también por eso quiero que entendamos que la glucosa juega un papel importante dentro de este metabolismo de nuestro cuerpo, ¿no? ¿Cómo se transporta la glucosa? La glucosa llega a las células a través de la sangre. La hormona insulina, que es producida en el páncreas, en las células beta del páncreas, es la encargada de ayudar a que la glucosa entre a las células para ser utilizada como energía. Es decir, la insulina es la llave, la célula es la puerta y entonces la glucosa llega a la sangre, va a tocar la puerta, pero pues si no le abren, pues no puede entrar. Entonces la insulina es esa llave que abre la puerta y la glucosa puede entrar a la célula. Cuando la glucosa no puede entrar a la célula, es cuando se empiezan a generar una serie de problemas de enfermedad en nuestro cuerpo que tiene que ver con muchas causas, con muchas situaciones que lo vamos a ver en la parte 2 como les decía. El tema son tres partes, estamos viendo la parte uno. Entonces, pero ahorita quiero que vayan entendiendo qué es la glucosa, en qué nos ayuda, dónde la podemos obtener y por qué vamos al final del tema de hoy a decidir si es buena o es mala, ¿no? Si es necesaria o no. Entonces, hay que poner por eso mucha atención. Hay que ir anotando también. Si tienen sus dudas, sus preguntas, vayan anotando para que al final las podamos platicar. Miren, aquí está una imagen de los tipos de carbohidratos. Les decía que la glucosa es un monosacárido, ¿ok? En su pantalla van a ver del lado izquierdo que dice monosacáridos y se van a dar cuenta que es como que una estructura bioquímica simple, ¿no? Como que nada más es una estructura. De hecho, es una cadena corta el monosacárido. Quiere decir que al ser una estructura tan pequeña o tan corta o con pocos cadenas, rápidamente entra al torrente sanguíneo por lo mismo, porque no las enzimas del cuerpo
No tienen que estar partiendo cadenas y cadenas y cadenas en este caso, de enlaces de sacáridos para que podamos agarrar la energía, sino que es una molécula sencilla, simple, entra al cuerpo y enseguida se va al torrente sanguíneo, como podemos ver ahí. Tenemos disacáridos, que ya es una conjunción o una molécula que se va a componer de dos moléculas o de dos sacáridos. En este caso, por ejemplo, de una glucosa y una fructosa, ejemplo, ¿no? Y resulta la sacarosa. Entonces, esos son los disacáridos. Si se dan cuenta, tenemos ya dos moléculas bioquímicamente, ya tenemos entonces una cadena más complicadita, ¿verdad? De romper. Pero tenemos entonces después los polisacáridos. Y como su nombre lo dice, pues ya son muchos sacáridos, una cadena larga. Si se dan cuenta del lado izquierdo abajo, así lineal, vemos que los polisacáridos son una cadena larga de varias moléculas, en este caso de varios sacáridos. Igual del lado derecho vamos a ver que parece inclusive así como todo un laberinto, ¿no? Porque ya entonces se hace una molécula con demasiadas cadenas por romper. Entonces, ¿qué sucede? Que el cuerpo, para nuestra salud, es preferible que siempre consumamos más polisacáridos. ¿Por qué? Porque la glucosa que se va a derivar del metabolismo de un polisacárido va a ser de manera gradual, va a ir siendo más lentamente la forma en que vamos a digerirlo, absorberlo y en la forma en que se va a ir al cuerpo, a las células. Si todo el tiempo consumo puro monosacárido o puro disacárido, es decir, puro azúcar simple y no polisacáridos, voy a estar provocando que en mi cuerpo se estén elevando constantemente los niveles de glucosa. Entonces se dan cuenta, la glucosa en sí no es mala. Lo que es malo es el exceso y la fuente de la glucosa que estás escogiendo. Entonces por eso es bien importante entender esta parte. O sea, bioquímicamente, pues bueno, no vamos a aprender, ¿verdad? Pero esta es la forma simple de decir, bueno, es cadena corta, cadena media y cadena larga. ¿Cuál voy a preferir? Los que son de cadenas más largas que me van a dar la glucosa de manera paulatina en mi cuerpo. ¿Sale? Con eso quieres, te refieres, me imagino, para la gente, porque yo me imagino que así como yo, hay mucha gente que tiene dudas, ¿no? Y que dice, oh, pues yo no probé química, la verdad no sé de fórmulas y de eso, pero con eso vas a explicar más adelante, imagino, los diferentes tipos de azúcar que estás mencionando ahorita, cuáles serían los alimentos que que te aportan diferentes tipos de estos azúcares, Ujú. cuáles son sus beneficios, cuáles son más perjudiciales y sobre todo por qué nuestros productos son dulces y no son dañinos, a diferencia de muchos productos en el mercado. ¿Es correcto? Bueno, aquí lo vamos a entender mejor. Existen dos tipos de azúcares, también llamados hidratos de carbono o carbohidratos. Los azúcares simples y los azúcares complejos. Los azúcares simples van a ser siempre los que son monosacáridos y disacáridos, es decir, con una o dos moléculas de azúcar, por así decirlo. Y los polisacáridos son los que son con muchas moléculas de azúcares. Los azúcares simples, como su nombre lo dice, y ya lo expliqué, tú los consumes e inmediatamente su digestión y absorción es muy rápida. Va a entrar rápidamente al torrente sanguíneo. Un ejemplo de azúcar simple, ¿cuál sería? ¿Cuál se les ocurre que puede ser un azúcar simple? Pueden abrir su micrófono y pueden opinar. Pues sería el de una fruta, ¿no? El de una fruta, por ejemplo, que sería la fructosa, que es un azúcar simple. El refresco. Los refrescos, El mango, el mango, que es un azúcar simple. ¿Qué otro azúcar simple conocen? Un azúcar más rápida, que los que están mencionando. Bueno, el refresco es un azúcar muy rápida, pero otros, El azúcar de mesa, el azúcar de mesa, o sea, la de el arroz que se convierte en azúcar, el arroz que se convierte en azúcar, ¿cierto? La miel, por ejemplo, ¿verdad? Las Las golosinas, harinas. las harinas también, las galletas, los pasteles, los panes, la pizza, la hamburguesa. ¿No? La tortilla. Hay muchos ejemplos de azúcares. chocolates.
¿Cuál? Los chocolates, Ah, sí, los chocolates. Sobre todo los que no son, los que son procesados. Hay cacao, chocolate amargo, que no está considerado un azúcar simple, pero los que están procesados o con azúcares incluidos, pues sí, es un Son más azúcar comerciales. simple, los más comerciales. O los que tienen azúcar añadido, porque hay cacao muy bueno, pero pues ya cuando le echan azúcar, la leche, Jarabe de maíz, ¿verdad? jarabe de maíz, jarabe de alta fructosa, pues ya lo convierte en un azúcar simple. Bueno, esos son los ejemplos de azúcares simples, se dan una idea. Entonces, el exceso del consumo de esos azúcares simples es lo que eleva la glucosa en sangre. Mencionaron algunas frutas y ciertamente son azúcares simples porque la mayoría son fructosa, pero ¿cuál es la gran diferencia? Que tienen fibra y al tener fibra, algunas frutas no son tan dañinas como otros azúcares simples como ya mencionamos, como abusar del azúcar de mesa, de abusar de los refrescos, de las golosinas, de lo que ya mencionamos, De los del jugos. arroz, de la harina, de los jugos, de los lácteos. Esos azúcares son los que en realidad dañan al cuerpo y son los que están constantemente elevando la glucosa. Entonces, por eso es muy importante entenderlo, porque a veces decimos, no, pues no voy a comer frutas como el mango, como el plátano, como, no sé, ¿cuál se les ocurre? Algunos dicen la sandía, algunos dicen no sé qué otras frutas, La la piña. papaya, bueno, algunas, sobre todo el mango, ¿no? Mango y plátano son como que los que siempre la gente dice, no, no los voy a comer porque son muy altos en azúcar, ¿no? Es un azúcar simple, ¿cierto? Pero ahorita vamos a ver por qué no son tan dañinos como azúcares simples que sí son dañinos, que ya mencionamos, ¿no? Ok, ahora, los disacáridos pues también se consideran simples, entonces los lácteos y derivados lácteos también nos van a provocar una situación de problema de salud si abusamos de ellos. Muchas veces consideramos que, por ejemplo, la leche es un alimento nutritivo, que es rico en calcio, en vitamina D, que me va a ayudar a tener huesos fuertes, dientes sanos, y en realidad no es así. Ya se ha comprobado, número uno, que la leche es muy ácida, por lo tanto, lejos de ayudarte en la dentadura, te la va haciendo más débil, porosa, y se te pueden caer los dientes, caries, etcétera. Se ha comprobado que te puede generar osteoporosis, obviamente, en tus huesos, provocándote fracturas a temprana edad, incluso en los niños, ¿no? Es sorprendente ver cómo niños muy chiquitos se fracturan de 2, de 3, de 4 años cuando se supone que toman leche, ¿no? Que es su fuente principal de alimentación y sin embargo se fracturan y más hoy en día. ¿Por qué? Porque la leche, para empezar, ya no es leche 100%, ¿verdad? Y segunda, por lo que les estoy diciendo, porque está comprobado que no tiene la fuente de calcio, que el cuerpo no la aprovecha y que aparte tiene mucha acidez. Entonces, te provoca el efecto contrario, osteoporosis. También causa, lo vimos en el tema de la semana pasada, ¿se acuerdan? Con lo de la cándida y todo eso, que va a provocar alergias también en el cuerpo, ¿no? Entonces, pues la sacarosa, que es un disacárido, pues es la sal de mesa, que conocemos, la sal común. Entonces, perdón, el azúcar de mesa, que es la unión de glucosa y fructosa, es lo que nos da la sacarosa, que es el azúcar de mesa. Bueno, pasamos a los azúcares complejos. A lo mejor por su nombre la gente dirá, a mí se me hace que son peores, ¿no? Se me hace muy complejo. No. Se llaman complejos por lo mismo que expliqué hace rato, por sus cadenas bioquímicas a nivel molecular. Es una cadena muy larga, por eso se le llama un hidrato de carbono complejo o un azúcar complejo, no por otra cosa. Entonces, estos azúcares complejos se van a dividir en polisacáridos, oligosacáridos o parcialmente digeribles y en azúcares polisacáridos ya digeribles. Y hay otra fracción que se llama no digerible, que es como, por ejemplo, aquí dice, la celulosa o gomas, ¿no? Que se utilizan en la industria alimentaria, pero no son tan recomendados o no los puedes consumir pues de manera natural
tendría que tener un proceso porque tu estómago y tus enzimas no están, no las tienes, pues, para poder asimilar este tipo de polisacárido. Entonces, nos vamos a enfocar en los polisacáridos que son oligosacáridos y los polisacáridos digeribles, normales, que son los almidones. ¿Ok? Bueno, dentro de los polisacáridos, bueno, antes de eso, perdón, voy a dar ejemplo de alimentos monosacáridos. Ya dijimos algunos, ¿verdad? Como las frutas, la pasta, la miel, el arroz, el pan y algunas verduras que pueden tener alto grado de fructosa, ¿no? Como la zanahoria, por ejemplo. Pero ahorita vamos a explicar por qué no es tan dañina. Ejemplos de alimentos disacáridos o son azúcares simples también, ¿eh? La leche, la miel, azúcar de mesa, la maltosa, frutas y verduras, refrescos, algunas bebidas hidratantes, por ahí no quiero decir marcas, pero son bebidas que te ofrecen, entre comillas, hidratación, pero tienen una carga altísima de glucosa. Entonces, lejos de hidratarte, te está provocando el efecto contrario y aparte te está dando un pico elevadísimo de glucosa o de índice glucémico, por lo que no son recomendables tampoco tomarlas. Productos como galletas, pan, pasteles, o sea, toda la panadería o la repostería que se le llama, también es un azúcar simple o un alimento disacárido. Y pues las golosinas, ¿no? Que ya mencionamos. En el caso de los alimentos oligosacáridos, que forman parte de los polisacáridos, tenemos el ajo, la cebolla, el espárrago, alcachofa, puerro, brócoli, plátanos, la leche materna y algunas verduras, leguminosas y algunos granos. ¿Alguien en la sala tiene idea ¿cómo puede decirlo? ¿Ve algo en común en la mayoría de estos alimentos? ¿Alguien me puede decir si ven algo en común? Ajo, cebolla, espárrago. Su sabor no es dulce. Su sabor no es dulce, esa es una. ¿Qué más? Algunas son raíces. Algunos son raíces. ¿Qué más? O verduras verdes. No todos son verdes, algunos son blancos. Sí, sí. ¿Saben qué? Porque son tubérculos, ¿no? Ah, no todos son tubérculos. Tienes razón, ya. Estos alimentos oligosacáridos tienen en común algo, que son prebióticos. La mayoría de ellos tienen muchísima fibra. Al ser de raíces y al ser alimentos no dulces, como mencionó Dalit, estos alimentos en nuestro organismo van a actuar como prebióticos. Entonces son alimentos para los probióticos. Estos alimentos oligosacáridos son muy buenos, son muy benéficos a la salud, por eso hay que consumirlos. Porque aparte de que no tienen alto índice glucémico, tienen la particularidad de actuar como prebióticos en el cuerpo. Por eso es muy importante consumirlos, ¿sale? La leche materna tiene una particularidad. Obviamente solo la consumimos cuando somos bebés, ¿verdad? Y obviamente una leche materna que sea de calidad. Ya hemos platicado en otras ocasiones que si la leche materna que la mamá va a proveer, la mamá está desnutrida, la mamá no tiene de dónde sacar los nutrientes como vitaminas, minerales, ácidos grasos, etcétera, pues va a dar una leche materna de baja calidad. Aunque siempre te digan los doctores que es mejor dar la leche materna porque es el alimento número uno y etcétera, la leche materna puede no tener la nutrición adecuada porque no tiene las fuentes la mamá, ¿no? No está consumiendo los nutrientes adecuados. Pero bueno, en resumen, la leche materna sí debiera ser nutritiva y tiene una particularidad, les decía, que nos ayuda con el sistema inmunológico. Por eso es importante nutrirse la mamá desde antes de embarazarse, durante el embarazo y obviamente en la lactancia, porque sí es recomendable la lactancia, pero con una adecuada nutrición. Entonces la leche materna también va a actuar como un oligosacárido y nos va a dar aparte defensas, ¿sale? Nos va a ayudar en el sistema inmunológico. En el tema pasado vimos que también le puede transferir al bebé la Candida albicans. La mamá puede transferir, pero bueno, ese ya lo vimos en el tema pasado.
Los que no entraron, vayan al canal de YouTube de CEMUF Internacional y ahí está la plática. Denle like. Bueno, alimentos polisacáridos, ¿ok? Los que dijimos que eran digeribles y que son más, en su mayoría almidones. Tenemos algunos cereales como arroz, avena, trigo, maíz, cebada y centeno. Leguminosas como lentejas, garbanzos, frijoles. Algunos tubérculos como papa, zanahoria, yuca, camote, malanga. Algunas frutas y semillas son los alimentos polisacáridos. ¿Qué característica tienen estos? Sobre todo, en su mayoría, los almidones. Estos son los famosos almidones. Y bueno, los principales almidones de los polisacáridos digeribles son la amilosa y la amilopectina. Son bien importantes porque estos almidones van a hacer la diferencia en el tema 2 que vamos a ver la semana que viene en cuanto al azúcar en sangre elevada. Es parte de, entonces por eso es muy importante. Son los dos componentes principales de almidón. La amilosa se digiere más lentamente que la amilopectina, lo que provoca una liberación más gradual de la glucosa en la sangre. La amilopectina es el mayor componente del almidón, representando en muchos casos el 70%. Entonces, podríamos decir que dentro de los almidones existen dos más importantes, la amilosa, que es más benéfica, y la amilopectina, que pudiera ser que nos pueda ocasionar problemas fuertes de salud. Entonces, por eso es importante la diferencia y conocerlos. En los alimentos ricos en almidón, específicamente dividiendo el porcentaje de amilosa y el porcentaje de amilopectina, vamos a ver, por ejemplo, las papas, ¿no? El porcentaje de amilosa es 24% y el porcentaje de amilopectina 76%. Entonces, la papa tiene la particularidad de que nos va a dar glucosa gradualmente en la sangre o no. ¿Qué piensan? De acuerdo al porcentaje que les comenté. Tiene Sí, 20, aumenta, perdón, sí aumenta la glucosa. si aumenta la glucosa, ¿verdad? Rápido, porque tiene mucho porcentaje de amilopectina. Dijimos, la amilosa tiene la particularidad que es un almidón que nos va a ir soltando gradualmente la glucosa en la sangre. Sin embargo, la amilopectina es un almidón que nos va a proveer más rápidamente de glucosa al torrente sanguíneo. Por tanto, si un alimento tiene mucha amilopectina, debo de evitarlo o procurar consumirlo en menor cantidad. ¿Por qué? Porque me va a estar elevando la glucosa en sangre. Entonces, eso es importante conocerlo. El maíz, la fuente principal de alimentos de México, ¿no? El maíz tiene un 26% de amilosa y un 74% de amilopectina. Entonces, ahora entendemos quizá por qué comer mucha tortilla o derivados del maíz en todas sus presentaciones, que por cierto en México es casi en todo, ¿no? Como el chiste, ¿no? ¿Sabes qué son las tostadas? Es una tortilla que se dora, ¿no? En aceite, que lleva frijol, crema, lechuga, pollo, crema, queso, ¿no? ¿Y sabes qué es un sope? Es una tortilla que se pone, le echas frijol, crema, queso, pollo. ¿Qué es un taco? Es una tortilla que tiene pollo, frijol, lechuga, etcétera. ¿Sí entienden el chiste, no? O sea, al final de cuentas, casi todo lo que comemos en México es maíz y derivados del maíz. Pero si se dan cuenta, también tiene obviamente demasiado porcentaje de amilopectina, lo que va a hacer que al estarlo consumiendo frecuentemente y en cantidades elevadas, me va a estar elevando la glucosa en sangre. Les presento esto porque a veces decimos, solamente el azúcar que conozco es la que me eleva la glucosa, o la miel, o las Que frutas, sabe dulce. o lo que sabe dulce. Y no es así. O sea, tenemos que entender, por eso quise empezar hoy con esta parte uno para que vayamos entendiendo esto, para que cuando ya entremos en el tema de salud y el tema de nutrición, entendamos de dónde viene, por qué me elevo la glucosa, por qué yo mismo me provoco que al consumir ciertos alimentos en demasía me estoy provocando que la glucosa esté elevada.
Y con la glucosa elevada vienen un sinfín de problemas y consecuencias de salud en el cuerpo. Entonces, el trigo, que es otro alimento que también lo consumimos demasiado en México, 25% de amilosa y 75% de amilopectina. O sea que también es un alimento que me va a estar dando demasiada glucosa elevada en sangre. El arroz, el arroz blanco, aunque lo comamos al vapor, que es mejor que comerlo frito, pero aún así tiene 17% de amilosa y 83% de amilopectina. Es el alimento de todos estos cereales el que más me va a elevar la glucosa en la sangre. Y también en México somos muy dados a consumir mucho arroz. Casi todo lo acompañamos con arroz, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿es malo estos alimentos? No, no son malos. ¿Cuál es el problema? Consumirlo en demasía, consumirlo frecuentemente y lamentablemente eso es lo que hacemos todos los días. No podemos comer sin tortillas, no podemos dejar de comer pan, no podemos dejar de comer las fritangas que tanto nos gustan en México. Entonces, si entendemos esta parte y empezamos a cambiar nuestros hábitos de alimentación, vamos a ayudar a nuestro cuerpo a bajar esos picos altos de glucosa. Le decía yo a Dalí hace ratito que yo en la facultad de nutrición nos enseñaban que era bueno consumir trigo, arroz y maíz juntos. Imagínense, porque nos enseñaban que estos tres alimentos se complementan con los aminoácidos esenciales. Por separado, ni el trigo tiene todos los aminoácidos esenciales, ni el maíz, ni el arroz. Pero si los consumíamos juntos, hacíamos un alimento nutritivamente hablando alto en aminoácidos esenciales, imagínense. Entonces, es importante conocer esa información porque a veces nos cuadramos, ¿no? Nuestro cerebro se entra dentro de una caja cuadrada y no quiere salir de ahí de lo que tú conoces o de lo que te han enseñado. Entonces dices, no, pues no, no puede ser porque yo toda la vida he comido maíz, trigo, arroz, etcétera. Entonces, para mí, darme cuenta de esto y saber esa información realmente es wow, o sea, no lo puedo creer porque es lo que me enseñaron en la Facultad de Nutrición. O sea, ¿por qué no me enseñaron la parte de que si yo consumía mucho maíz, trigo, arroz, papa, etcétera, iba a engordar, por ejemplo, ¿no? O iba a tener diabetes. Eso no te lo enseñan en la Cáncer. escuela. ¿Por qué? Porque también tenemos que entender que parte de ¿cómo poder decirlo? Pues que meten su mano en todo esto, tanto la industria alimentaria, la industria agrícola, la industria farmacéutica, o sea, todo es una serie Política. de, de la economía, de las empresas, es decir, a las empresas farmacéuticas siempre les va a convenir que tú estés enfermo, pues tú eres un cliente. Entonces, no le conviene a las industrias, muchas industrias, sobre todo la farmacéutica, que tú sepas que dejando de consumir ciertos alimentos o bajando la cantidad de ese consumo, tú te vas a poder sentir mejor y vas a poder ir saliendo de ese cuadro de enfermedad, porque dejas de ser un cliente para ellos. Entonces, eso no te lo van a enseñar en la escuela, no te lo van a enseñar los médicos, nadie te lo va a enseñar. Entonces, y a veces no es por mala onda. O sea, yo estudié nutrición y yo no sabía muchas cosas que fui aprendiendo con el tiempo y sobre todo entrando en esta empresa de nutrición. ¿Por qué? Porque entendí que era un negocio, ¿verdad? Entonces, no les conviene a ellos que tú sepas esta información y que creen el conocimiento es poder, ¿verdad? Conocimiento es la verdad. Entonces tenemos por eso siempre que estarnos capacitando y siempre abriéndonos a nuevo conocimiento. Nunca somos un producto terminado, siempre estamos aprendiendo, entonces esto es bien importante. Entonces, ¿ya lo anotaron? Para que empecemos a cambiar los hábitos de alimentación, empecemos a eliminar, podemos, comer sin tortilla, podemos comer sin pan, podemos comer sin cereales. A ver, adelante, amor. Yo tengo una pregunta que a lo mejor no sé si alguien más la tenga o solo yo tengo esa duda, pero ¿cuál sería o existe un sustituto, un grano, así como el trigo, como el arroz, como el maíz, que tenga alto porcentaje de amilosa y bajo porcentaje de amilopectina?
Bueno, se recomienda que uno prefiera alimentos como los que tenemos ahorita en pantalla. Por ejemplo, la quinoa. La quinoa es un alimento muy nutritivo que preparándolo puede asemejarse, por ejemplo, al arroz. En lugar del arroz puedes consumir la quinoa. La coliflor también es un alimento que puedes consumirlo como fuente de, en lugar de arroz, en lugar de maíz, en lugar de trigo. El brócoli, el amaranto, las almendras o las semillas, algunos vegetales, o la gran mayoría de los vegetales en realidad nos ayudan muchísimo. Leguminosas, también ya mencionamos como las lentejas, garbanzos, habas, frijol. Camote, yuca y malanga, que son tubérculos que a pesar que se considera que son muy calóricos, ahorita vamos a ver cómo casi no elevan el índice glucémico y tienen bastante almidón, o sea, y no tienen casi amilopectina, tienen más amilosa. Entonces, estos alimentos son más favorables a la salud y no van a elevar la glucosa en sangre. Entonces, eso es bien importante. Esa es tu respuesta, está Sí. atendida, ¿verdad? Y hay muchas frutas con alto contenido de fibra. Obviamente no abusar de las frutas porque ya vimos que es un azúcar simple, que sin embargo la fructosa tiene otra vía metabólica diferente a la glucosa o a la sacarosa. Por tanto, como tiene fibra y nos aporta aparte, las frutas nos aportan vitaminas del complejo B y nos proveen antioxidantes y minerales. Por eso es que no podemos decir, no, ya no voy a comer ninguna fruta. Pues no, porque tienen fuentes de minerales, antioxidantes y vitaminas. Entonces, sí con cierto cuidado en algunas, pero al final de cuentas es preferible consumir fruta, verdura, lo que estoy mencionando acá, a preferir pan, tortilla, masa, maíz, trigo, etcétera, ¿no? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna pregunta? Pero fíjate que pasa algo también, que toda esa información las grandes empresas las utilizan a su favor y Ujú, nos engañan. ujú. ¿Por qué? Por ejemplo, las industrias refresqueras te dicen, o sea, como ya ellos se dan cuenta que ya hoy no es un secreto, ya todo el mundo sabe que sus refrescos tienen mucho azúcar, te presentan opciones disque saludables Es verdad. y te hacen creer de no, no tomes, bueno, en lugar de tomarte tal refresco de color negro, tómate mejor un té verde. Y Ujú. resulta que tiene más índice glucémico, Es más cosas correcto. dañinas. O luego te dicen, bebida sabor a mango o bebida sabor a leche. O Es sea, y correcto. te engañan, pues al que no sabe, tú crees que estás tomando algo saludable, ¿no? Sí, exactamente. Ya también la industria ha metido, por ejemplo, barras energéticas, ¿no? O barras de trigo, o barras de supuestamente saludables, y Cereales. ya las estudiamos y sabemos que las barras integrales que se venden como alta en fibra y no sé qué, tienen demasiado índice glucémico y tienen demasiado sodio. Entonces, no son tampoco benéficas. Como decía Dalit, muchas bebidas, ¿no? Que han salido tanto como tés, como incluso refrescos, yogur, por ejemplo, ¿no? Que te quieren vender que son saludables, que tienen bajo contenido de grasa y que de carbohidratos y no sé qué. En realidad, si tiene bajo contenido de grasa, por ejemplo, tiene alto contenido de carbohidratos y de sodio. Azúcar. Si tiene poca azúcar, aparentemente tiene alto contenido de sodio. ¿Por qué? Porque siempre en la industria alimentaria necesitan agregarle ciertas sustancias a los alimentos que ellos, bueno, a los productos que hacen para que el paladar los pueda consumir y se pueda hacer adicto a esos sabores. Entonces, yo dentro de mi currículum trabajé en una empresa de alimentos que se llama Herdes. Y yo ahí pues fabricábamos los néctares, fabricábamos los chiles, las salsas, muchas cosas. Y obviamente yo les puedo decir qué cantidad de azúcar le poníamos a los néctares, muchísimo, y conservadores, que son al paladar son agradables, pero obviamente a la salud no era tan benéfico o no es tan benéfico. Lo mismo hace toda la industria alimentaria. Agrega siempre ciertas sustancias que para que tú las puedas consumir y te gusten, pero saludablemente pues no es la mejor opción, ¿no? Entonces,
pues hay que tener cuidado con eso. Sobre todo, pues siempre es preferible lo natural o las fuentes naturales. En el caso de nuestra empresa de nutrición, nosotros siempre vamos a ocupar extractos de frutas, de plantas, de vegetales, de granos, etcétera, lo más saludable y obviamente la parte activa, la parte que necesita el cuerpo. Entonces, por eso nuestros nutrientes van directo a las células y rápidamente tú ves un resultado de salud, ¿no? Y te sientes mejor, te sientes energético, etcétera, ¿no? ¿Puedes comentar algo? No. No. Bueno, es muy importante conocer los valores de referencia en sangre. Ya vimos de dónde viene la glucosa, que la transporta la sangre, que la insulina es la hormona que va a ayudar a que entre a la célula, que hay ciertos tipos de azúcares que hay que preferir unos sobre otros, pero también es muy importante que estemos checándonos constantemente cómo tenemos esos valores en la sangre. Casi nadie, a excepción de los diabéticos, bueno, no, ni los diabéticos, en México al menos, tienen la costumbre o la rutina de tener un glucómetro y de estarse checando regularmente la glucosa en ayunas. Yo creo que casi nadie lo hace. Lo que hacemos es ir a un laboratorio cada 6 meses o cada año. Hay gente que ni va, ¿no? Y es muy importante que lo hagamos. Lo ideal es tener un glucómetro en casa y checarnos la glucosa constantemente, ¿ok? Tenemos ciertos valores que nos indican que tu glucosa está controlada. En este caso, en ayunas, la glucosa debe tener de 70 a 90 miligramos por decilitro. Si tu glucosa en ayunas está arriba de 100, ya tienes que empezar a hacer algo con tu alimentación y tu suplementación nutricional porque quiere decir que te estás alimentando mal y que algo te está elevando la glucosa. En el capítulo 2 vamos a ver un poco más sobre esto, pero sí es importante que de aquí a la siguiente semana, todos los que puedan, háganse un estudio en sangre de cómo tenemos los valores. Pueden pedir una química sanguínea completa o una química sanguínea con los valores básicos de referencia, que son glucosa, colesterol y triglicéridos. Y vamos a ver una semana cómo estamos, ¿qué les parece? Los que tengan glucómetro, pues mídanselo y nos comentan la semana que viene cómo salieron. Eso es lo ideal. A veces comentan los médicos, bueno, es que como tú eres diabético, tú vas a tener entre 80 y 130 porque eres diabético. Yo siempre he pensado que no es correcto, porque si yo sigo permitiendo que un diabético pueda manejar una holgura en sus parámetros, no lo estoy ayudando, al contrario, voy a provocarle con el paso del tiempo esa glucosa, porque ¿qué crees? El diabético que va a decir, bueno, pues si me salió 120, pues está bien porque estoy dentro del rango, o sea, siempre se va al límite superior, nunca va a cuidar estar en el límite inferior, ¿cierto? Hasta se espanta cuando salen con él. Así es. Entonces, ¿qué va a provocar que yo esté constantemente teniendo glucosas arriba de 100, que estoy dañando mis vasos sanguíneos, toda la circulación, sobre todo hacia la parte inferior de mi cuerpo, hacia los pies, hacia las piernas? Por eso de ahí viene el pie diabético, por ejemplo, ¿no? O la neuropatía diabética, porque empiezo a taponear yo mismo mis vasos sanguíneos, entonces la sangre ya no puede circular igual, le cuesta mucho trabajo pasar por todo su torrente sanguíneo, entonces voy a empezar a tener dolores, ¿ok? Obviamente después se daña riñón, vista, etcétera, eso lo vamos a ver en el capítulo 2, pero por eso es muy importante que no le manejemos otro rango al diabético. Lo ideal es que empiece a tener glucosas abajo de 90. Se puede, sí se puede, con la alimentación y vamos a ver en el capítulo 3 la suplementación nutricional que recomendamos nosotros, porque tiene mucho que ver qué nutrientes estés consumiendo o qué nutrientes no estés consumiendo y por eso estás haciendo mucho más fácil que te dañes tu cuerpo, que la glucosa siga circulando en demasía en la sangre sin entrar a la célula. Entonces, por eso lo vamos a ver, ¿sale? Ahora, la glucosa en sangre, 2 horas después de comer, si te haces la prueba, debe estar en menos de 140 miligramos por decilitro. Ahí sí es válido, pero ya consumiste alimentos. Hay otra prueba que también se tiene que hacer, y no solamente los diabéticos,
todos también nos las tendríamos que hacer, que se llama hemoglobina glucosilada, o ahí están las siglas, como tú puedes pedir el estudio HbA1c. Este valor que mide más o menos de 2 a 3 meses cómo has estado teniendo la glucosa. ¿Por qué? Porque a lo mejor hoy te checas tu glucosa en ayunas con tu glucómetro y sales en 90. Y te la checas en 2, 3 días y sales quizás en 85, ¿no? Te la vuelves a checar y sales en 100. Pero ¿qué pasa si tú te haces un estudio de hemoglobina glucosilada que está midiendo cómo se ha comportado 1 mes, 2 meses, 3 meses y sales alto? Quiere decir que en realidad tu glucosa no está controlada. Que las veces que te salió, digamos, dentro de los parámetros permitidos, quiere decir que ese día a lo mejor, pues bueno, estaba bien, pero no ha estado bien todos los días. Entonces, si tú te confías, o mi papá, ¿no? Que se checa su presión y que dice, salí de 130, no, me la voy a volver a tomar hasta que le sale 110, ya lo anota, ¿no? Entonces, pues no es así. Entonces, es engañarse uno mismo. Por eso es muy importante que te hagas esta prueba de hemoglobina glucosilada. Y si eres diabético, con mucho más razón, sí o sí te la tienes que hacer. Tu médico te la tiene que haber mandado a hacer, y si no te la mandó a hacer, te recomiendo que te la hagas. La hemoglobina glucosilada en ayunas tiene que ser un valor menor al 5,7%. Hay diabéticos, yo he conocido gente diabética que tiene un valor de 13%. Esa persona, ¿qué quiere decir? Que no tiene controlada la glucosa. Aunque le haya salido hoy en 90, quiere decir que no la tiene controlada. Y eso está generando problemas de salud. Entonces, anoten todos estos estudios, estos laboratoriales que les recomiendo que se hagan, son en sangre. También tenemos lo que es la insulina. Les soy honesta, yo no había escuchado que se hiciera esta prueba. Adalí me la comentó. Yo no la había escuchado, nunca me la enseñaron en la facultad y nunca lo había escuchado. Sin embargo, existe y es muy bueno. Y lo vamos a ver en el capítulo 2, por qué es tan importante saber cómo tenemos la insulina en sangre. Fíjense, uno pensaría pues que es normal, ¿no? Que haya insulina, porque ya les expliqué que la hormona que ayuda a la glucosa a entrar a la célula para que me dé energía. Pero no es normal que esté elevada, que tenga un valor arriba del parámetro normal. Porque si constantemente yo la tengo arriba de este parámetro, ¿qué creen? Es la famosa resistencia a la insulina. ¿Y qué viene después de la resistencia a la insulina? Diabetes. La Tipo 2. diabetes tipo 2. Entonces, por eso es importante. Entonces, también la pueden pedir en un laboratorio y el valor debe oscilar entre 2 máximo a 25 miliunidades por litro. Y también está relacionado, perdón, la insulina elevada en la sangre con la obesidad, con los triglicéridos, Así con es. muchos otros problemas. O sea, a lo mejor ustedes están viendo esto y dicen, bueno, gracias a Dios no es mi problema la diabetes, pero genera muchos tipos de problemas de salud, Ujú. un mal funcionamiento del páncreas. Así es. Cuando vean, después de ver esta junta, lo importante que es el páncreas, no, hombre, le van a dar gracias a Dios por su páncreas y lo van a cuidar más. Así es. Y tenemos nutrición en la empresa para cuidar el páncreas, que eso está Y súper padre. regenerar. Bueno, y los triglicéridos, ¿por qué? Porque obviamente todo el exceso de glucosa que tengamos en el cuerpo la vamos a almacenar. ¿Y cómo la vamos a almacenar? En gran medida en triglicéridos. Todo se va a triglicéridos. Entonces, ¿y qué es esto? Pues grasa. Vamos a empezar a acumular grasa en las células, en los órganos. Obviamente vamos a empezar a subir de peso, vamos a ponernos obesos y pues eso es un gran problema, porque aparte vamos a tener órganos con grasa. Por ejemplo, hay mujeres que tienen mucho sobrepeso y tienen grasa alrededor de sus órganos reproductores femeninos y por tanto no se pueden embarazar. Si tan solo supieran eso muchas mujeres, que a veces lo ignoran, entonces hay que bajar por eso el triglicérido, la insulina, la glucosa, es una serie de factores. Entonces empiezo a eliminar la grasa de mis órganos, de mis adipocitos, de debajo de mi piel, y entonces ayudo al hígado también a que no se sobrecargue, ayudo al páncreas, ayudo al riñón. Y entonces empiezo a bajar de peso y se limpia mi cuerpo y entonces las que quieren ser mamás, por ejemplo, podrían embarazarse. Entonces,
Hígado graso, por ejemplo, también, ¿no? Personas que tienen hígado graso, pues también es un gran problema, ¿no? Hipertensión y una serie de enfermedades. Todo eso lo vamos a ver en el capítulo 2, cómo todo esto está relacionado para que ustedes vayan entendiendo cómo la glucosa, vuelvo a insistir, no es que sea mala, sino que lo que abusamos de lo que comemos, al final de cuentas somos lo que comemos y eso es lo que nos va a llevar siempre a tener salud o a tener enfermedad, ¿no? Otro aspecto importante a considerar es el índice glucémico y la carga glucémica. Son dos factores bien importantes a la hora de consumir los alimentos. Y aquí es donde vamos a ver la parte que les decía de que no todas las frutas son malas, ni el pan es bueno. O sea, vamos a verlo aquí, ¿sale? El índice glucémico, o sus siglas IG, es un sistema de clasificación que mide el impacto de los azúcares o los carbohidratos en la sangre. Asigna un valor numérico a los alimentos en función de la rapidez con la que se digieren y absorben los carbohidratos de ese alimento. Es decir, cada alimento que conocemos, no todos, tienen carbohidratos, tienen azúcares, ¿cierto? A la hora de consumirlos, ya existe una medición. Ya saben que si tú consumes, por ejemplo, una piña, ya saben cuánto te va a elevar el índice glucémico en la sangre. Si tú consumes un refresco, si tú consumes, pues el camote, por ejemplo, o la selga, la manzana, la pera, lo que tú consumas, ya hay una medición de cuánto te va a elevar el índice glucémico. Pero ojo, también tiene que ver la carga glucémica, porque puedo tener un alimento que me eleve el índice glucémico como una fruta, pero que no tenga casi carga glucémica. Ahorita lo vamos a ver en una tablita. Entonces, estos valores van del 0 al 100, siendo el 100 el índice glucémico más alto. Ahora, la carga glucémica es una medida de cómo un alimento determinado afecta los niveles de azúcar en la sangre y está estrechamente relacionado con el índice glucémico. Pero aparte toma en cuenta, la carga glucémica toma en cuenta no solo la velocidad de conversión de la glucosa, es decir, no solamente vamos a medir qué tan rápido me eleva la glucosa, sino también la cantidad de azúcares que contiene un alimento determinado. Es decir, tengo una fruta que la consumo e inmediatamente me va a llevar el índice glucémico, no sé, a 40. De 0 a 100, acuérdense que es el valor, a 40. Y tú te espantas porque dices, no inventes, me elevó muy rápido la glucosa. Pero resulta que tiene, por ejemplo, 10 de carga glucémica, es decir, tiene muy pocos azúcares. Entonces, realmente ese alimento no me va a hacer tanto daño como un alimento que tenga un índice glucémico de 70 y una carga glucémica de 70, de 60, de 40, o sea, elevado. No sé si me estoy explicando. Aquí más o menos lo vamos a ejemplificar. El índice glucémico bajo se considera abajo de 55, el medio de 55 a 69 y el alto arriba de 70. Índice glucémico. Y la carga glucémica, vamos a ver que se clasifica una carga glucémica baja de 0 a 10, una moderada de 11 a 19 y una carga glucémica arriba de 20, pues ya es alta, ¿no? Son dos factores, acuérdense. Puse ejemplo de algunos alimentos aquí. Por ejemplo, el aguacate. Hay gente que dice, no comas aguacate, te va a hacer daño porque la grasa, porque eso, porque aquello. Para empezar, la grasa del aguacate es súper benéfica. Y el aguacate tiene un índice glucémico de 10 y una carga glucémica de 0,9. Si logran ver ahí ustedes la imagen, díganme, ¿el aguacate es un alimento alto en índice glucémico o es un alimento bajo? Bajo. Bajo. O sea, no tengo problema, puedo comer aguacate todo el tiempo si quiero. Bajísimo. Almendra. La almendra, mucha gente dice, es que da muchas calorías, es que no sé qué. Lo mismo, la almendra es una fuente de ácidos grasos muy buena, de muy buena caloría, y el índice glucémico que tiene es de 15, la carga glucémica es de 1,9. Entonces, en lugar de que comas chucherías, llévate siempre un puñito de almendras, por ejemplo.
puedes estar comiendo almendras porque ya viste que no te va a elevar el índice glucémico. Está en un grado bajo. El brócoli tiene 15,5 de carga glucémica. El coco, por ejemplo, hay gente que también dice del coco, ¿no? No, el coco no. Ay, sí. El coco le tienen miedo a algunas personas, sobre todo los diabéticos, porque dicen que te eleva la glucosa, Los niños, pues. sobre todo los niños, que es muy grasoso también. No, el coco es bueno. El coco tiene 45 índice glucémico, todavía es bajo, y una carga glucémica de 0,8. Súper nada, o sea, no tiene casi azúcares, ¿sí me explico? Fabi, pero también, bueno, ¿no? Algo que pasa muy seguido. Hay gente que cree que come saludable porque, a la hora de la botana, ¿no? Pues en lugar de unas sabritas o unos chicharrones, fruta. Pero Ujú. le ponen que Miguelito, que chamoy, pues ahí ya no, ya le Pues cambia. no, porque ya hay mucho sodio. O no es lo mismo comer coco que comerse una Hoy, cocada. exactamente, el coco natural, ¿no? No ya procesado. Este, Se recomienda consumir, obviamente, las frutas y verduras de manera natural, lo más posible y sin agregarle conservadores, o en este caso, que si la sal, el Miguelito, ¿cómo se llama? El otro, el chamoy, todo eso que los preparan luego, demasiada cantidad de sodio, y eso sí, no te puedo garantizar que te va a hacer bien, porque obviamente son productos que ya están procesados, ¿no? Entonces, en la coliflor también, por ejemplo, la yuca. La yuca que es un tubérculo que a veces también la gente dice, no, la yuca creo que me va a elevar la glucosa. La yuca tiene un índice glucémico de 55. Ya entra en el moderado, ¿no? En el medio. Ya no es bajo, ya es medio. Pero tiene 20,9 de carga glucémica. Está en el alto, ¿ok? Pero la yuca tiene más amilosa que amilopectina. Es decir, es un alimento benéfico. No voy a abusar de él, pero tampoco no es de los que voy a eliminar de mi dieta. ¿Ok? Porque aparte tiene prebióticos. Ese tipo de fibrita que ustedes ven en la yuca, que son como tiritas, me van a ayudar en el cuerpo como prebiótico. ¿Ok? Entonces, la yuca es de los alimentos, considero que pudiera ser más alto índice glucémico de lo que hemos visto ahorita, pero que no llega a ser tan malo como un azúcar, un refresco, una golosina, tortilla, maíz, arroz, pan. ¿Sí me explico? Entonces, y obviamente la yuca nada más hervida, porque también hay gente que luego la quiere comer que frita, que no sé qué, pues ya estás agregando ahí. Ahí estás agregando pues calorías más que otra cosa, ¿no? Más que glucosa. El plátano, que también mucha gente dice, no, el plátano es malo, tiene 48 de índice glucémico, está considerado bajo, y tiene 10,1 de carga glucémica, que está considerado todavía también carga glucémica baja. Y el plátano también es un prebiótico, también nos ayuda mucho a alimentar a los probióticos en nuestro cuerpo, ¿ok? Entonces ayuda a la flora bacteriana benéfica. No voy a abusar del plátano, ¿ok? Porque es preferible consumir en este caso, por ejemplo, pera, manzana, ¿no? A consumir tanto plátano, pero no lo voy a eliminar de mi dieta. O sea, a eso voy yo. Hay gente que de repente dice, no, 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 no voy a comer nada de eso. No es necesario que lo elimines porque ya me di cuenta que puedo consumirlo, ¿no? Sin problema. Por ejemplo, el pepino tiene muy bajo índice glucémico. El mango, por ejemplo, que mucha gente igual le tiene miedo al mango, tiene un índice glucémico de 56, que es medio, y tiene 8,4 de carga glucémica, es decir, que es bajo. ¿Sí me explico? Sí me va a elevar enseguida la glucosa, pero no tiene tantos carbohidratos el mango, tiene baja carga glucémica. Entonces, lo mismo, lo puedo consumir, sí lo puedo consumir, no voy a abusar de él, pero lo puedo consumir. ¿Qué otro alimento? Bueno, nos vamos, por ejemplo, con el arroz, lo que comentábamos. Fíjense, tiene 70 de índice glucémico, en alguna literatura inclusive se eleva hasta 90, pero bueno, esta es una media, 70 quiere decir que está alto y tiene una carga glucémica de 56. Uf, súper elevadísimo. Entonces, ahí sí, ¿el arroz es dulce? Pues no, no es dulce. Sí, bueno, a menos que le hagas arroz con leche, ¿no? Qué peor. O barritas de arroz, ¿no? Pero sin embargo, mucha gente lo consume sin miedo porque piensa que no le eleva la glucosa.
Los diabéticos, ojo, que a cada rato pues prefieren comer arroz, otra cosa. Ojo, el arroz eleva mucho el índice glucémico y tiene mucha carga glucémica. Ese sí, para que vean, mejor elimínelo de su dieta, ¿no? Sobre todo la gente que quiere o bajar de peso o quiere bajar sus niveles de glucosa, de insulina, y en el caso de los diabéticos. Muy, muy, muy esporádicamente, pero prueben a eliminarlo, sobre todo si tienen la glucosa alta. Si hay gente en la sala que ahorita diga, no, pues sí, yo soy diabético o yo me he estado checando la glucosa, es algo alto, prueben, prueben. Está en el chat, ¿no? De Juliana. que- Pregunta por la miel. De hecho, viene el azul. La miel tiene 60 de índice glucémico, que está medio, y tiene 45,8 de carga glucémica. Es un alimento con una carga glucémica alta, o sea, sí es considerado un azúcar simple y no deberían abusar de él. Mucha gente a veces dice, es mejor la miel que el azúcar, ¿no? La diferencia es que el azúcar de mesa tiene un proceso de blanqueamiento, tiene un proceso de refinación que no tiene la miel. Por eso es que van a escuchar que es mejor consumir miel natural, que el azúcar. Pues sí, en ese sentido sí. Pero ojo, porque también eleva el índice glucémico y también te da calorías y también tiene carga glucémica alta. O sea, no deberíamos de abusar de ella. No sé si me explico. Es mejor no consumir tanto azúcar en este sentido, ni azúcar de mesa ni la miel. No sé si ahí contesté su pregunta. Ahí viene el azúcar también. Miren, tiene 70, mucho más alto que la miel, y tiene 68,6 de carga glucémica, mucho más alto que la miel. Por eso les digo, mucha gente por eso te va a decir, no es mejor la miel que el azúcar. Sí, pero no debo de abusar de la miel tampoco. Pues casi es como las galletas, la miel, fíjate. De hecho, el azúcar refinada, el azúcar de mesa, la gente que estamos en la empresa de nutrición, en OmniLife, no consumimos azúcar o tratamos de no consumirla. Obviamente, cuando vienen ciertos alimentos ya integrados, bueno, ok, pero tratamos de no consumir azúcar, ¿eh? Ni agua de frutas con azúcar, ni azúcar de mesa. Aquí en la casa, en su casa, ustedes tenemos un bote con azúcar de, ¿verdad? Ni sé dónde está. Que lo guardo en el refri, porque hasta eso, si lo dejo afuera, yo creo que las hormigas se lo acabarían, porque casi no la usamos. O sea, rara vez ese azúcar está ahí en el refri. Entonces, no consumimos azúcar, tratamos de no consumirla. Ejemplo, la papa. La papa tiene un índice glucémico alto y tiene una carga glucémica media, moderada. Entonces, bueno, también en ese sentido, sí eleva la glucosa, pero como es moderada, la absorción es más lenta y moderada, no tan rápida o tan dañina como los que dice alto, que se eleva rápidamente y te está daño y daño y daño en las células. Tampoco abusaría de la papa. Trataría de reducirla, y la gente que tenga elevada glucosa, elimínenla. Traten de no consumirla. Sustituir Sí, por eso, quito la papa y puedo consumir otros alimentos, como ya vimos, ¿verdad? En la tabla anterior, que camote, yuca, o la coliflor, el brócoli, la quinoa, y obviamente todas las verduras, como por ejemplo las acelgas, las espinacas. mm, el apio no tanto, fíjense. Vamos a ver en el capítulo 2 por qué el apio de repente con cuidado. Pero hay muchas, muchas, muchas opciones, pues. No cerrarnos a que si no como papa o arroz se me va a acabar el mundo, o el maíz. Hay muchas opciones de verdad para sustituir estos alimentos. El pan blanco, mucha gente, o el pan dulce, come demasiado pan. Y a veces, ya estando aquí en mi life, consumen el café termogénico, ¿no? Pero con su pan con su pieza de pan, ¿no? ¿Y qué dicen? No es que no logro bajar la glucosa, no bajo de peso, sigo mal. Pues sí, porque sigues consumiendo el veneno, en este caso que sería el pan. El pan tiene 90 de índice glucémico, es de los más altos, y tiene 14 de carga glucémica. Entonces, en este sentido sí hay que tener mucho cuidado, porque es demasiada la carga de glucosa que te va a dar el pan, demasiada. Entonces, si tú quieres cambiar hábitos, empieza por ahí. Pues eliminando el maíz, el trigo, TAM. el tam, que no son tamales, que son trigo, arroz y maíz. Eso es lo que debes de eliminar si quieres bajar de peso. Ahorita, por ejemplo, va a empezar el reto 90. Ahorita en julio, ya hoy, a partir de hoy, empieza el reto 90
Los que no sepan, en la empresa tenemos un concurso donde por 3 meses, si tú logras bajar de peso y eres el que más baja, el que más en la República Mexicana, bueno, concursas Zona, ¿no? por zonas, me parece. Sí. Me parece, bueno, si logras bajar bastante, te puedes ganar 30,000 pesos, 20,000 pesos o 10,000 pesos, dependiendo si quedas en primero, segundo o tercer lugar. Entonces, para toda esa gente que quiere bajar de peso, que va a tener el reto, eliminen el TAM, eliminen el trigo, el arroz, el maíz, eliminen, por ejemplo, estos alimentos que están viendo que dan mucho índice glucémico. Ahorita les voy a pasar un enlace donde ustedes pueden entrar ahí y van a ver un chorro de alimentos que están en esa tablita y pueden ir checando cuánto te dan de índice glucémico y de carga glucémica. Y ya tú mismo vas a ir viendo, no, mira, no me conviene, y vas a ir armando, ¿no? Como qué sí puedes comer y qué no puedes comer. Las galletas también te elevan mucho el índice glucémico y te dan 46,2 de carga glucémica, es decir, demasiada glucosa, demasiado azúcar en tu sangre, no te lo recomiendo, ¿sale? Entonces, este es un ejemplo de algunos, hay muchísimos, les decía en este enlace, en la tablita, y pues más o menos vamos entendiendo, ¿no? ¿La glucosa es mala? No, lo que es malo es el abuso de y la fuente de este azúcar. Ujú, Por ejemplo, Fabi, para la gente que es creyente, ¿no? Se mencionaba en la Biblia que antes se alimentaban a base de pan ujú. y mucha gente tiene a veces la creencia de que el pan es nutritivo Ujú. porque, pues, no sé, hasta Jesús lo comía, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre el pan que se come hoy en día y ese pan así? No, pues el pan sin levadura, ¿no? Para empezar, el pan sin el Fermentante, gluten, ¿no? sin... Es un fermentante, ¿no? Así es. Y obviamente los tiempos han cambiado. La gente antes caminaba, o sea, antes no había vehículos, no había... las cosas han cambiado mucho y pues obviamente era otra fuente, ¿no? Otra fuente de... El trigo aparte se ha modificado, las tierras cuando se siembra el maíz, ya ven que hay maíz transgénico, o sea, eso no había antes, ¿no? No había en esos tiempos. Entonces, pues obviamente que sí es muchísima la diferencia, ¿no? Ahí iba a decir algo y se me fue el taque. Bueno, este es el enlace que pueden ustedes consultar para checar los alimentos que tengan alguna duda de cuánto da el índice glucémico. Prefieran siempre los que sean índice glucémico bajo y carga glucémica baja, es lo que les recomiendo. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Vamos a ver, obviamente, lo que les comentaba, vamos a ir ligando este tema con el tema 2 y el tema 3 porque es muy importante. El tema es muy amplio, la verdad que es muy amplio y nos llevaríamos aquí horas platicando. Entonces, por eso quería yo empezar con esta parte. Ya con esto que ustedes vieron, a ver, quiero que por ahí me contesten, ¿qué piensan? ¿Realmente la glucosa es mala, como dicen? ¿O qué opinión tienen a partir de esta plática? Cuéntenme. Bueno, es un... Pueden abrir su micrófono y comentar. Yo lo que siempre he dicho, todo en exceso es malo, sí, ciertamente, o sea, porque no tenemos mucha información respecto sobre lo que es las cosas, tampoco pues, cómo manejar todo eso, entonces, ¿no? Pues es que yo como frutas y verduras y nada más, ¿no? Y estoy con diabetes y todo eso, ¿no? Pero pues, no sabemos por qué, porque realmente no tenemos esta información, ¿no? La verdad es que realmente qué podemos comer y qué no podemos comer, o qué deberíamos comer y qué no deberíamos de comer, Así ¿no? es. Y pues también bajarle a todo esto, ¿no? A lo que es pan, la tortilla, el refresco, todo esto. La verdad que cuando uno deja de tomar todo eso, realmente empiezas a bajar, pues así nada más, como decía, fue por un milagro. Vamos a Se cortó, creo, ¿no? sí. Sí, al principio nos va a costar trabajo empezar a consumir sin la tortilla, el pan, etcétera, pero empiecen a probarlo a puro cubierto, a pura cuchara y obviamente cambiar los hábitos, ¿no? Preferir las proteínas, preferir las carnes magras, preferir inclusive algunas grasas, ¿no? Que vamos a verlo en el capítulo 2 como también mucho tiempo nos dijeron que la grasa era mala y pues resulta que no.
que realmente lo que más nos ha dañado siempre es el azúcar simple, ¿no? Los azúcares simples en exceso, porque insisto, no todo es malo, el problema es la cantidad que consumimos de ellos y la fuente de donde obtenemos esos azúcares, ¿no? Bueno, Fabi, a ver, Fabi, es como podemos comer en proporción de todo, pero con medida, ¿no? Así, pero eliminando los más que nos perjudican, que es lo que acabas de comentar. así es, así Por es, ejemplo, el mango que estuvo de temporada, sí. eh, una rebanada, un ejemplo, para quitarnos el gusto. O un mango, ¿no? Sin problema, un mango. Pero como estuvo en temporada, había gente que consumía 3, 4 mangos al día. Por Así ejemplo, es. un mango no te va a hacer daño. Y obviamente no todos los días, ¿no? Porque de repente, como es temporada, todos los días queríamos comer un mango, ¿no? Ahí es donde vamos a mediar. Sí puedo comer mango, porque a lo que voy es a eso, a que hay gente que te dice, no comas mango, definitivamente. No, sí lo puedes comer, pero no vas a comerlo todos los días, porque entonces ahí sí vas a estar provocando este índice glucémico. El mango tiene fibra, tiene vitaminas, es a lo que yo voy. Que a veces decimos, no hay que consumir la fruta porque es fructosa, sí, pero tiene otras sustancias, otros nutrientes que sí nos van a ayudar. Por eso yo les decía, por ejemplo, de mango a manzana, pues mejor manzana, porque la manzana tiene muy poquito índice glucémico, tiene pocas calorías y tiene poca carga glucémica. Y también tiene vitaminas, minerales y antioxidantes, por ejemplo, ¿no? Me puedo comer 2 manzanas, 3 manzanas, sí, pero 2, 3 mangos no me los puedo comer, por ejemplo. Y definitivamente lo que sí, que quiero que quede muy claro hoy, que hay que eliminar, si quieres realmente un cambio en tu vida, bajar la glucosa, Deja, sí, para que veas. bajar la glucosa y bajar de peso, etcétera, el TAM, o sea, trigo, arroz y maíz. Eso es lo que definitivamente, y obviamente los azúcares simples, galletas, refrescos, pasteles, pan, dulces, chocolates, todo eso lo tenemos que eliminar, porque la verdad, a veces nos engañamos solos, pues, y sabemos qué es lo que estamos consumiendo, y sabemos qué es lo que nos está haciendo daño, ¿no? Pero a lo mejor hoy ampliamos un poquito más la información y también ¿cómo se dice? Las fuentes, las ideas, ¿no? Porque de repente uno dice, La es que- que ya no sé qué comer, todo me hace daño, todo está mal, ¿no? Y de repente tenemos más fuentes de nutrición, tenemos más fuentes de alimentos, no hay que tampoco ponernos tristes, ¿no? Si tenemos más variedad. Y en cuanto a lo que comentas de la alimentación variada, es muy importante. Porque siempre se recomienda que en tu plato o tu dieta diaria, Hay comentarios en el chat. que tu dieta diaria, siempre prevalezca más los colores fuertes, es decir, verduras y frutas, y en menor medida, en este caso, lo que es cafés, ¿no? O blancos, como es los lácteos, las harinas, el pan, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a dejar de compartir. Y vamos para vernos, chicos.